La llamaban la novia más fea de España y la mitad de Madrid acudió a la iglesia de Santa Cecilia solo para ver al hijo de un duque sufrir por dinero. Ninguno de ellos sabía que antes de que terminara la noche, el novio estaría de rodillas ante ella, contemplando las cicatrices que su propio padre le había infligido. La iglesia de Santa Cecilia nunca había estado tan llena y nunca había sido tan cruel. Cada banco de la parroquia estaba repleto hombro con hombro de seda y joyas, y ni una sola alma entre ellos había venido a desearle bien a la novia. Habían venido a ver un espectáculo. Habían venido a ver a la hija de un duque caminar hacia un hombre que, según se susurraba en todos los salones de Madrid, había cobrado una fortuna para fingir que no veía su rostro. Doña Leonor Mendoza permanecía al fondo de la iglesia con 27 años, lo suficientemente alta como para mirar a la mayoría de los caballeros a los ojos de complexión sólida, fuerte, en lugar de esbelta, y a la moda con una marca de nacimiento de un color rojo violáceo oscuro que se extendía por el lado izquierdo de su rostro y bajaba hasta su garganta. Pequeños crecimientos agrupados marcaban la piel debajo de ella. La línea de su cabello había retrocedido en las sienes, hasta que ningún arreglo de horquillas podía ocultarlo por completo. Había oído todos los nombres que Madrid le había dado el monstruo de Peñagris, la vergüenza de su padre, la hija más fea de España. Caminó hacia el altar sin velo, porque el encaje contra su piel le quemaba como ortigas, y porque había decidido en silencio, en esta única mañana de su vida, que no se escondería. En el altar esperaba un hombre del que los periódicos ya habían comenzado a compadecerse. Sebastián Rojas, recién heredado duque de Roble de Plata, alto, sereno, con la mandíbula firme, en la calma de alguien que ha hecho las paces, con una decisión antes de que las dudas pudieran alcanzarlo. No se inmutó cuando ella apareció. No sonrió falsamente y no apartó la mirada con asco. Simplemente la observó caminar hacia él de la misma manera que un marinero observa una tormenta en la que ya ha decidido permanecer. Los susurros la siguieron por el pasillo como humo. Deben haberle pagado un reino. Ninguna cantidad de encaje puede hacer una duquesa de eso. Alguien rió una risa fina y cruel detrás de un abanico. Sebastián escuchó cada palabra. Su rostro no cambió. Cuando Leonor llegó a su lado, él dio un paso adelante antes de que el clérigo diera la señal y le ofreció el brazo frente a todos. Fue un gesto tan pequeño, fue el primer acto de lealtad que cualquiera de los dos había recibido en esa iglesia, y ninguno de ellos entendía todavía lo que costaría o lo que salvaría. Leonor estudió su rostro mientras comenzaban los votos, buscando lo que siempre buscaba ahora, el destello de repugnancia oculto, tras los buenos modales. No encontró ninguno. Tampoco encontró calidez ni amor, nada más que una terrible y constante calma, y la calma de un hombre que se casaba con ella, solo por dinero, era casi más aterradora que la crueldad. La crueldad la entendía. La calma ocultaba cosas. Cuando se firmó el registro, su padre, Nataniel Mendoza, duque de Peñagris, posó su mano sobre el hombro de ella en un gesto que, para los 200 invitados que observaban, parecía afecto paternal. Leonor se estremeció con tanta fuerza que la pluma casi rasgó la página. Sebastián lo vio. No dijo nada, pero no lo olvidó. Y más tarde esa noche, en un dormitorio en la Quinta de los Alerces, con la sangre empapando la espalda del vestido de novia de su nueva esposa, comprendería que el verdadero horror de este matrimonio no tenía nada que ver con el rostro del que la sociedad se había burlado durante años. Tenía todo que ver con lo que su propio padre le había hecho antes de entregarla. Antes de continuar, querido amigo, bienvenido junto al fuego. Si las historias de duquesas agraviadas, duques redimidos y un amor que sobrevive al escándalo y la crueldad son el tipo de relatos que te mantienen atento hasta que se consume la última vela, entonces estás exactamente donde debes estar. Por favor, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo, suscribirte y decirnos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves esta noche. Leemos cada uno de ellos y significa más para nosotros de lo que imaginas. Ahora acomódate, porque lo que Sebastián Rojas encontrará bajo el vestido de novia de su esposa esta noche cambiará todo lo que crees saber sobre este matrimonio y sobre la mujer a la que todos llamaban fea. 3 semanas antes de la boda, Sebastián Rojas se había encontrado en la ruina de su propia herencia, intentando recordar qué se sentía al tener opciones. La finca de Roble de Plata
Había sido una vez una magnífica propiedad de las que los viajeros hablaban cuando pasaban cerca de sus torres. Ahora la mitad de su tejado dejaba pasar la lluvia. Sus fincas arrendadas estaban hipotecadas más allá de la redención, y su nombre había sido arrastrado por todos los periódicos de España, desde que su padre Guillermo Rojas había sido acusado de vender correspondencia gubernamental a una potencia extranjera. El escándalo había congelado las cuentas de la familia, ahuyentado a todo amigo que valorara la reputación por encima de la lealtad, y había dejado a Sebastián a sus 31 años responsable de una madre viuda que ya no salía de sus aposentos, y de una hermana menor, Clara, cuyas perspectivas de matrimonio se habían reducido a la nada. Había heredado un título y una montaña de deudas en la misma semana, y había aprendido muy rápidamente que un duque sin dinero es simplemente un mendigo con un abrigo mejor. Así que cuando llegó la tarjeta de Nataniel Mendoza solicitando una audiencia privada, Sebastián había acudido porque el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Nataniel lo recibió en un estudio forrado de libros de contabilidad y retratos antiguos. Un hombre alto de cabello plateado cuya voz tenía la calidez practicada de alguien que se había pasado la vida obteniendo exactamente lo que quería de los demás. «Comprendo las dificultades de su familia», dijo Nataniel sin preámbulos. «Las comprendo bastante mejor de lo que podría esperar. El caso de su padre, por ejemplo. Cierta evidencia nunca se hizo pública. Tengo una pequeña influencia sobre si alguna vez lo será». Sebastián mantuvo su voz nivelada. «No me ha convocado para discutir el caso de mi padre, Su Excelencia». No sonrió Nataniel. «Le he convocado para discutir sobre mi hija». Lo dijo como si le estuviera ofreciendo a Sebastián un caballo. «Mi hija mayor, Leonor, requiere un marido. A cambio, estoy dispuesto a usar mi influencia para reabrir la investigación sobre la desgracia de su padre, para liberar el mayorazgo de las cuentas congeladas de Roble de Plata, para saldar todas sus deudas y para ver a su hermana Clara, debidamente establecida en la sociedad». Todo esto, Sebastián por una sola ceremonia y su nombre unido al de ella. Sebastián había oído los rumores sobre doña Leonor Mendoza como todo hombre en Madrid los había oído. Crueles, exagerados, repetidos en las cenas como entretenimiento. Pidió conocerla antes de responder, porque fuera lo que fuera, no era un hombre que se casaría con una desconocida sin verla, y luego se encogería ante ella en público como un cobarde. Nataniel lo arregló a regañadientes. Leonor lo recibió en el salón oeste del Palacio de Peñagris de pie, en lugar de sentada como si sentarse pudiera parecer demasiado una invitación a ser observada. Él la vio claramente la marca de nacimiento, el cabello raleado en las sienes, la altura y la corpulencia que ningún vestido a la moda podía suavizar. Vio también la forma en que su barbilla se levantaba muy ligeramente preparándose para cualquier expresión que estuviera a punto de cruzar su rostro. «Puede mirarme a su antojo, Su Excelencia», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Me han dicho que es costumbre antes de la compra. No estoy aquí para comprar nada, doña Leonor, no solo para casarse con ello». Su voz era seca, controlada, totalmente desprovista de autocompasión. «Mi padre me dice que está desesperado. A mí me dicen que soy horrenda. Parece un trato justo que ambos finjamos lo contrario durante lo que dura una ceremonia». Sebastián descubrió inesperadamente que no quería mentirle. «No fingiré que me caso con usted por afecto, sería un necio si la insultara con esa mentira. Pero tampoco la insultaré con un falso horror. Usted no es lo que describen los periódicos. ¿Qué soy entonces? Alguien a quien aún no he tenido la oportunidad de conocer. No fue romántico, ni siquiera fue especialmente amable, pero fue honesto. Y Leonor había recibido tan poca honestidad en su vida que la golpeó más fuerte que cualquier cumplido. Ella aceptó el matrimonio por sus propias razones. Razones que no le contó a nadie, ni siquiera a Sebastián. Su padre le había prometido que una vez casada, finalmente se le permitiría abandonar el Palacio de Peñagris y vivir de forma independiente en la Quinta de los Alerces, la finca que su madre le había dejado. 12 años de encierro le habían enseñado a Leonor a no desear nada tanto como una puerta que pudiera cerrar tras de sí, que además no estaría cerrada con llave desde fuera.
Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía aún, era la forma de la trampa que se cerraba sobre ambos. La madre de Leonor, doña Eleonora Mendoza, había muerto 12 años antes, al caer desde la galería del Palacio de Peñagris, en lo que el forense dictaminó como un trágico accidente. Leonor nunca había creído ese veredicto ni un solo día de su vida. Eleonora había dejado a través de su propio padre una enorme fortuna totalmente separada del ducado de Mendoza, acciones ferroviarias, intereses mineros, bonos del Estado y la propia quinta de los Alerces. Todo ello en un fideicomiso, porque el padre de Eleonora nunca había confiado en su yerno ni una peseta más de lo que la ley exigía. Bajo ese fideicomiso, Leonor obtendría el control total de todo en el momento en que se casara o al cumplir los 30 años, lo que ocurriera primero. Nathaniel había sido el fideicomisario de esa fortuna durante la minoría de edad de ella. También a lo largo de 12 cuidadosos años, había gastado una parte significativa de la misma en favores políticos, en inversiones fallidas, en deudas que nunca podría admitir. Una vez que Leonor se casara, el fraude sería imposible de ocultar. Con su procurador Ambrosio Prieto, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a los ojos, Nathaniel había construido algo mucho más oscuro que un simple matrimonio de conveniencia. Leonor se casaría. Se liberaría suficiente dinero para que la unión pareciera legítima. En cuestión de meses ella moriría en circunstancias diseñadas para parecer trágicas. Sebastián, arruinado, desesperado, casado con una mujer rica, que moría de repente, sería el sospechoso perfecto. Una cláusula falsificada enterrada en el acuerdo matrimonial devolvería la fortuna al control de los Mendoza en el instante en que Sebastián fuera condenado por causar su muerte. Había elegido a Sebastián precisamente porque el nombre de Rojas ya estaba en desgracia. Nadie lloraría demasiado por un duque que todos ya creían capaz de cualquier cosa. En los días previos a la boda, Leonor se había permitido una o dos veces imaginar cómo sería la quinta de los Alerces, como un verdadero hogar en lugar de un destino. Imaginó mañanas sin los pasos de su padre en el pasillo fuera de su puerta, tardes sin un médico que llegara, sin ser llamado para hacer preguntas incisivas sobre sus nervios. No imaginó el amor. Se había despojado de esa esperanza particular años atrás, de la misma manera que se entrena a un miembro para que deje de alcanzar algo amputado hace mucho tiempo. Solo imaginó la quietud y se dijo a sí misma que la quietud sería suficiente. Sebastián, por su parte, había pasado esos mismos días en una especie de sombría aritmética, sopesando la deteriorada salud de su madre contra su propio orgullo, las menguantes perspectivas de su hermana contra la incomodidad de casarse con una extraña de la que todo Madrid se burlaba por moda. No era un hombre cruel y no sentía placer al imaginar el aislamiento de Leonor, pero se había dicho a sí mismo en la intimidad de su mente que este matrimonio sería una transacción llevada a cabo con cortesía nada más, y que la cortesía por sí sola sería suficiente para hacerlo soportable para ambos. Ninguno de los dos entendía aún cuán completamente se habían subestimado el uno al otro, ni cuán por completo Nathaniel Mendoza pretendía usar esa subestimación en su contra. Ni Sebastián, Leonor comprendían en la mañana de su boda que cada uno había sido seleccionado como una pieza en un juego diseñado para terminar con uno de ellos enterrado y el otro ahorcado. La noche antes de su boda, Leonor Mendoza hizo algo que habría terminado con su muerte si alguien lo hubiera descubierto a tiempo. Había pasado años aprendiendo los ritmos del Palacio de Peñagris, qué tablas del suelo anunciaban los pasos, qué sirvientes informaban directamente a su padre, a qué horas el ala oeste permanecía vacía mientras Ambrosio Prieto tomaba su brandy vespertino en la biblioteca. El viejo escritorio de su madre se encontraba cerrado con llave, dentro de esa misma biblioteca del ala oeste intacto durante 12 años, y Leonor nunca había podido encontrar la llave. La encontró 3 días antes de su boda, escondida dentro de un joyero, con doble fondo que había pertenecido a su madre, envuelta en un trozo de seda azul, como si Eleonora hubiera sabido que alguien la necesitaría algún día. Leonor no abrió el escritorio. No había tiempo, y no se atrevía a arriesgarse a hacer ruido. En su lugar hizo lo único que se le ocurrió. Cosió la pequeña llave de hierro en el forro interior del corpiño que llevaría debajo de su vestido de novia, cosiéndola en su lugar con dedos temblorosos a la luz de las velas, diciéndose a sí misma que lo que fuera que esperara dentro de
Ese escritorio encontraría la manera de alcanzarlo una vez que fuera dueña de su propia casa. Alguien la había estado observando más de cerca de lo que ella sabía. La noche antes de la boda, dos de los hombres de su padre entraron en sus habitaciones sin previo aviso. No la golpearon. Nathaniel era demasiado cuidadoso para algo tan burdo que pudiera dejar una marca visible en el altar. Pero le agarraron los brazos con la fuerza suficiente para dejar moratones, exigiendo saber qué había cogido del ala oeste, registrando sus habitaciones, sus baúles, sus joyeros, todo menos el propio vestido que colgaba intacto en su vestidor, porque nadie imaginaba que una novia escondería algo dentro de su propio vestido de boda. Leonor no les dijo nada. Había aprendido durante 12 años exactamente cuánto dolor podía absorber sin romperse, y lo absorbió esa noche como había absorbido todo lo demás en silencio detrás de una puerta cerrada con llave sola. Por la mañana los moratones en la parte superior de sus brazos estaban ocultos bajo mangas largas y guantes. El corte donde el borde de la llave había presionado demasiado fuerte contra sus costillas durante la lucha estaba oculto bajo capas de seda y corsé. Caminó por el pasillo de la iglesia de Santa Cecilia con los secretos de su madre cosidos junto a su corazón y la crueldad de su padre cosida en sus costillas, y nadie en esa iglesia abarrotada, admirándola o burlándose de ella, tenía la menor idea de lo que llevaba bajo el marfil. Pensó mientras las campanas de la iglesia repicaban a sus espaldas y el carruaje se alejaba de Santa Cecilia en las manos de su madre cálidas y rápidas, enseñándole de niña a mantener firme una aguja incluso cuando le temblaban los dedos. No había cosido nada desde la muerte de Eleonora. Había elegido deliberadamente coser esto, un único acto de silenciosa rebeldía, cosido en la misma prenda que su padre había insistido en que llevara para ser exhibida ante todo Madrid, como si incluso su vestido de novia pudiera servirle ella en lugar de simplemente exhibirla. El viaje en carruaje hasta la quinta de los Alerces transcurrió en un silencio casi total. Sebastián, que había pasado la ceremonia, leyendo cada estremecimiento y vacilación en la postura de su nueva esposa, comprendía ya que algo estaba profundamente mal, aunque todavía no podía ponerle nombre. Leonor se sentaba con la espalda perfectamente recta, las manos cruzadas sobre su ramo, mucho después de que fuera necesario sostenerlo, su respiración cuidadosa, superficial, de una manera que no tenía nada que ver con la estrechez de su vestido. «No necesita fingir compostura para mi beneficio. Su Excelencia», dijo él en voz baja usando su nuevo título por primera vez, «ya la he visto tal como es. No queda audiencia a la que convencer». «Siempre hay una audiencia», dijo Leonor, «incluso cuando solo es usted». No la presionó más. Había aprendido lo suficiente en una breve conversación semanas antes para entender que presionar a Leonor solo cerraba puertas que la paciencia podría eventualmente abrir. En la quinta de los Alerces, el personal había preparado los arreglos tradicionales de la noche de bodas, una doncella para ayudar a la nueva duquesa a desvestirse, agua tibia, un fuego alto contra el frío del otoño. Leonor despidió a la doncella en la puerta del dormitorio con una firmeza que sorprendió a la chica. «Me las arreglaré sola», dijo. Sebastián, de pie en el pasillo exterior, escuchó la suave protesta de la doncella y la negativa más tajante de Leonor, y algo en su pecho se contrajo de una forma que aún no podía explicar. Esperó casi una hora dándole la privacidad que parecía desear tan desesperadamente antes de notar que la doncella regresaba por el pasillo pálida y asustada, susurrando a otro sirviente que hay sangre en el vestido de mi señora. «Mi señora no me dejó ayudarla. Mi señora no me dejó tocar la parte de atrás en absoluto». Sebastián no dudó. Llamó a su puerta, pero no la abrió. «Leonor, hay sangre en su vestido. No pido entrar sin ser invitado». Preguntó si necesita un médico. El silencio se alargó lo suficiente como para que casi volviera a llamar. Entonces su voz llegó más baja de lo que la había oído hasta ahora. «Un médico no, por favor». «A él no». Entonces puedo entrar. Otro silencio, luego el sonido de un cerrojo que se descorría. Lo que Sebastián vio cuando entró en esa habitación permanecería con él por el resto de su vida. Leonor estaba medio girada desde la puerta, con un brazo apoyado en el poste de la cama, su vestido de novia desatado por la espalda, donde había luchado por alcanzar los últimos de sus propios cordones.
Sebastián vio la sangre primero una mancha oscura que se extendía sobre la seda pálida justo debajo de su omóplato, lo suficientemente fresca como para no haberse secado aún. Luego vio lo que la sangre rodeaba. Viejas cicatrices plateadas por el tiempo rodeaban ambas muñecas, la marca inconfundible de ataduras llevadas durante largos períodos. Cicatrices más estrechas rodeaban sus tobillos. A través de sus hombros corrían líneas desvaídas donde las correas de cuero la habían sujetado una vez a una cama. El tipo de marcas dejadas por los llamados tratamientos médicos administrados contra la voluntad de un paciente, superpuestos a todo ello frescos y violentos, contra su pálida piel moratones con forma de dedos, oscurecían la parte superior de sus brazos, y debajo de su omóplato, un corte superficial sangraba donde algo pequeño y duro había sido presionado con demasiada fuerza en su carne. Había aprendido lo suficiente en la última hora para saber que lo peor que podía hacerle a esta mujer era agobiarla. ¿Puedo acercarme?, preguntó. No la tocaré hasta que usted me lo permita. Los ojos de Leonor, cuando se encontraron con los de él, no tenían nada de la compostura que había llevado desde la iglesia. Lo que vio allí en su lugar fue un terror crudo y desprotegido, la mirada de alguien que rara vez había sido tocado sin permiso, esperando saber si su marido sería una persona más que le arrebataría esa elección. «Puede mirar», susurró ella. «Me doy cuenta de que ya no tengo fuerzas para ocultarlo». Cruzó la habitación lentamente y se arrodilló a su lado en lugar de cernirse sobre ella, poniendo sus ojos al nivel de los de ella en lugar de por encima. «¿Quién hizo esto? Los hombres de mi padre». «Anoche». Su voz temblaba aunque su barbilla permanecía levantada por la larga costumbre. «Registraron mis habitaciones. Creyeron que había cogido algo del ala oeste». Su mano libre se movió instintivamente hacia el corte fresco debajo de su hombro. Lo había hecho. Lo cosí en el forro de este vestido antes de que pudieran encontrarlo. La mandíbula de Sebastián se tensó, pero su voz se mantuvo suave. «¿Qué cogió una llave?» Lo dijo como si confesara un crimen en lugar de describir un acto de supervivencia desesperada. «Abre el escritorio de mi madre. Murió hace 12 años. Siempre he creído que mi padre tuvo algo que ver y nunca he podido probar nada porque me ha mantenido confinada y desacreditada durante todo el tiempo que me habría llevado a intentarlo». Sebastián pensó en su propio padre deshonrado, arruinado por el escándalo, y un frío reconocimiento se apoderó de él. Entendía mejor de lo que la mayoría de los hombres en esa habitación se verían obligados a entender jamás cuán fácilmente los poderosos podían destruir a los que estaban por debajo de ellos y llamarlo infortunio. «Déjeme ver el corte», dijo. «No enviaré a buscar al médico de la casa si no lo desea». «Es un hombre de mi padre», dijo Leonor. Firmó los papeles que les permitieron atarme a una cama durante semanas y lo llamó tratamiento para la inestabilidad nerviosa. No he confiado en un médico en 10 años y no empezaré esta noche. Entonces lo curaré yo mismo si me lo permite. Y por la mañana enviaremos a buscar a alguien independiente. Ella lo estudió por un largo momento, buscando como siempre hacía el destello de asco o piedad que le diría que todo esto era una actuación. Encontró en su lugar algo más firme, un hombre arrodillado en el suelo de su dormitorio, pidiendo permiso para cada pequeña cosa, negándose a quitarle el único poder que le quedaba, que era el poder de decir sí o no a su propio cuerpo. «Sí», dijo finalmente. «Puede hacerlo». Él mismo trajo agua limpia y lino, en lugar de llamar a un sirviente que pudiera llevar chismes al palacio de Peñagris por la mañana. Trabajó con manos cuidadosas y sin prisas, y aunque en la habitación no había más que la luz de las velas y la tranquila tarea de atender una herida, fue sin que ninguno de los dos lo pretendiera el momento más íntimo que ninguno de los dos había compartido jamás con otra persona. Leonor lo observó trabajar y se encontró absurdamente, pensando no en el dolor de su hombro, sino en lo extraño que era ser tocada, con tanto cuidado por un extraño con el que se había casado esa misma mañana. Qué extraño era que la delicadeza de todas las cosas fuera la sensación que finalmente rompiera 12 años de cuidadosa armadura. «Está muy callada», dijo Sebastián sin levantar la vista del vendaje. «Estoy considerando de cuántas maneras esperaba que fuera esta noche y cómo ninguna de ellas se parecía a esto. Se suponía que yo debía ser más cruel. Se suponía que usted ya no estaría aquí», admitió Leonor.
La mayoría de los hombres se habrían ido en cuanto vieran las cicatrices y habrían pedido la anulación antes del amanecer. Entonces es una suerte, dijo Sebastián en voz baja, que nunca me haya importado mucho lo que harían la mayoría de los hombres. Cuando terminó Sebastián, se sentó sobre sus talones y la miró las cicatrices, los moratones, la marca de nacimiento, el cabello raleado, todo ello iluminado en oro por el fuego, y dijo lo único que sentía verdadero. Sabía qué aspecto tenía cuando me casé con usted, Leonor. No sabía que alguien había intentado romperla antes de ponerla en mis manos. Pretendo averiguar quién y por qué, y pretendo que se detenga. Leonor, que se había preparado para la piedad y había recibido en cambio una promesa, sintió como una vieja muralla interior cedía en silencio sin su permiso, de una manera para la que aún no tenía nombre. La llave todavía manchada con su propia sangre donde había cortado la piel, y la seda yacía en la mesa junto a ellos. Ninguno de los dos sabía todavía que los llevaría a una conspiración que se extendía desde un escritorio cerrado en un ala olvidada del Palacio de Peñagris hasta la incriminación del propio padre de Sebastián y el asesinato de la madre de Leonor 12 años antes. Fuera de la ventana del dormitorio, una única lámpara ardía en la casa del guarda mucho después de que debería haberse apagado. Una señal, aunque ni Sebastián ni Leonor lo entendían aún, de que Nataniel Mendoza ya sabía que su hija había cogido algo del ala oeste y que su paciencia para esperar estaba casi al límite. Leonor había creído durante la mayor parte de su vida adulta que la quinta de los Alerces sería el único lugar al que el alcance de su padre no podría llegar. Su madre se la había dejado directamente a ella sin vínculos, como una herencia privada en lugar de una parte del patrimonio de los Mendoza. Había imaginado en sus horas más oscuras, en el Palacio de Peñagris, una casa con puertas que pudiera cerrar con llave desde dentro en lugar de puertas cerradas contra ella, desde fuera. A la semana de la boda, comprendió cuán equivocada había estado. Sebastián fue el primero en notarlo, la forma en que ciertos sirvientes se sometían no a su nueva señora, sino a instrucciones que parecían llegar de otro lugar. El médico de la casa, un tal doctor Augusto Baun, llegó sin anunciarse al cuarto día, alegando preocupación por los nervios de la nueva duquesa, y Sebastián lo despidió en la puerta con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Mi esposa no requiere un médico elegido por su padre», le dijo al hombre sin rodeos. «Si requiere uno, lo elegiré yo mismo». Leonor, observando desde lo alto de la escalera, sintió una calidez desconocida recorrerla mientras veía a su marido defender un límite que ella había pasado 12 largos años defendiendo completamente sola. En los días siguientes, una frágil paz doméstica comenzó a tomar forma entre ellos, construida menos desde el romance que desde la necesidad. Aunque la necesidad tenía una forma de crear su propio tipo de cercanía. Empezaron a desayunar juntos tentativamente al principio, luego con menos vacilación. Sebastián descubrió para su genuina sorpresa que su esposa entendía la gestión de fincas mejor que la mayoría de los administradores que había empleado. Corrigió un error en las cuentas de la quinta en su primera semana que había costado dinero a los arrendatarios durante años y revisó las peticiones de los aparceros con una atención al detalle que dejaba en evidencia su propia educación. «Fue usted criada para administrar una finca», dijo una mañana observándola marcar correcciones en el libro mayor con mano firme. «Fui criada para no ser útil a nadie más que a mi padre», corrigió Leonor sin levantar la vista. «El resto lo aprendí yo misma en las horas que él creía que estaba descansando». Sebastián se encontró en contra de toda intención de permanecer cortés pero distante, comenzando a admirarla, no a pesar de las cosas por las que la sociedad se burlaba de ella, sino de una manera completamente ajena a ellas, que no tenía nada que ver con su rostro y todo que ver con la agudeza de su mente y el silencioso acero bajo su cautela. Hubo momentos más pequeños también. Momentos que se construyeron en algo que ninguno de los dos nombró en voz alta. Leonor evitaba una silla en particular en el salón, una delicada cosa dorada que temía que su peso pudiera romper, y no dijo nada al respecto. Sebastián lo notó de todos modos. En pocos días, una silla tapizada y más robusta apareció junto al fuego del salón, ofrecida, sin comentarios, sin la humillación del reconocimiento, simplemente allí, para su comodidad, la próxima vez que necesitara sentarse. Cuando una modista de moda de Madrid llegó para probarle nuevos vestidos a Leonor
y comenzó a hablar de su figura, como si no estuviera presente en la habitación sugiriendo telas pesadas para disimular su forma. Sebastián despidió a la mujer antes de que Leonor tuviera que decir una palabra. Leonor, furiosa por ser manejada en lugar de consultada, le dijo claramente que no había pedido ser rescatada. Sebastián, para su crédito, se disculpó sin excusas y la dejó elegir a su propia costurera, después una mujer local llamada Elsie, hermana de la doncella de Leonor Mabel, que le ajustó los vestidos al cuerpo que realmente tenía en lugar del que la sociedad deseaba que poseyera. Hubo momentos más ligeros también, momentos que ninguno de los dos esperaba encontrar dentro de un matrimonio construido sobre la desesperación. Una tarde húmeda con la lluvia demasiado fuerte para pensar en salir a cabalgar, Sebastián llevó a Leonor a la larga galería de la quinta y declaró con la gravedad de un hombre anunciando un plan de batalla que aprendería a bailar. «Nunca he bailado en público en mi vida», le dijo Leonor con los brazos cruzados. «No pienso empezar en una galería vacía sin orquesta y con un duque reacio como público. La orquesta llegará eventualmente. Hasta entonces tendrá que conformarse con mi tarareo, que le prometo que es peor que cualquier cuarteto de cuerda de Madrid». Le pisó el pie en el primer minuto lo suficientemente fuerte como para que él hiciera una mueca. «Mi pie», dijo. «Sebastián, con gran solemnidad, ha recibido ahora más atención de usted que yo desde el día de nuestra boda». «Ha mostrado mayor valentía», respondió Leonor, y para su propia sorpresa se rió una risa real que se le escapó del tipo que no se había permitido en años. Sebastián se quedó quieto al oírla y no logró ocultar cuán completamente lo desarmó. Y a partir de esa tarde se encontró escuchándola como otros hombres escuchan las campanas de la iglesia. Clara Rojas llegó a la quinta poco después, habiendo sido finalmente autorizada a visitar el nuevo hogar de su hermano, y trajo consigo una energía que la casa necesitaba desesperadamente. Era joven, abierta y totalmente incapaz de guardarse una opinión, y se apegó a Leonor en un día con la feroz lealtad de una chica que había pasado años viendo cómo se burlaban de su propia familia, y había decidido que prefería reírse de la crueldad que ser aplastada por ella. Cuando una condesa visitante comentó justo al alcance del oído que se preguntaba qué encontraba una mujer tan grande para ponerse que realmente le quedara bien, Leonor respondió sin siquiera levantar la vista de su té: «No necesita preocuparse por mí. Vestuario, señora condesa. Ha sobrevivido a ataques mucho más decididos que su vocabulario». Clara, encantada, se inclinó hacia ella. «Eso fue un insulto, solo si es lo suficientemente inteligente como para entenderlo». Clara consideró esto con gran seriedad. «Entonces me temo que lo ha desperdiciado». Incluso Carlos Goodwin, el anciano mayordomo que había servido en la casa de la quinta mucho antes de la llegada de Leonor, resultó ser una fuente silenciosa de seco consuelo. Cuando Sebastián le preguntó directamente si alguien entraba en el pasillo oeste cerrado sin permiso, Goodwin respondió sin pestañear: «Ningún miembro respetable de la casa, su excelencia». Luego miró significativamente la llave que descansaba en su propia bandeja. «¿Y los miembros menos respetables?», preguntó Sebastián. «Tienden a ser más útiles», dijo Goodwin, y no dijo nada más. Aunque Sebastián entendió perfectamente que el anciano había estado protegiendo en silencio los secretos de Leonor mucho antes de que su marido llegara para ayudar a llevarlos, no todos los momentos fueron tan apacibles. En una pequeña cena formal destinada a comenzar a reintroducir a Leonor en la sociedad como la nueva duquesa de Roble de Plata, uno de sus largos guantes se rasgó por una vieja costura, exponiendo la piel marcada de su mano frente a una mesa llena de invitados que habían venido en gran parte para ver exactamente eso. Una oleada de miradas recorrió la mesa. Leonor sintió que su espalda se tensaba, el viejo instinto de desaparecer subiendo por su garganta antes de que pudiera tragarlo. Sebastián, sin una palabra, se quitó sus propios guantes, los dejó junto a su plato y continuó la conversación exactamente donde la había dejado, como si no hubiera ocurrido nada en absoluto. No hizo ningún anuncio de solidaridad, simplemente borró en un movimiento silencioso la diferencia entre sus propias manos desnudas y las de ella, hasta que nadie en esa mesa pudo mirar fijamente la piel expuesta de ella sin mirar también la de él. Fue un gesto pequeño. Leonor lo recordaría por el resto de su vida. Hubo una sombra sobre esas semanas, por lo demás cálidas. Un amigo de la familia de los Mendoza,
Un caballero inteligente y bien conectado llamado Damián Montero mostró un interés genuino en las opiniones políticas de Leonor durante una visita a Madrid, buscando su compañía largamente para tratar asuntos de comercio y reforma que la mayoría de los caballeros nunca habrían pensado en discutir con una duquesa. Sebastián, observándolos desde el otro lado de un salón abarrotado, sintió unos celos que no le gustaba admitir. «Parecías disgustado esta noche», le dijo Clara, después demasiado observadora para su propio bien. «Estaba considerando el tiempo», dijo Sebastián. El tiempo no le estaba sosteniendo la mano a mi cuñada en una conversación durante la mayor parte de una hora. Cuando Leonor lo confrontó directamente sobre su frialdad, no le ofreció consuelo. «Usted entró en este matrimonio por una finca, Sebastián. No puede ahora comportarse como si mi conversación le perteneciera exclusivamente». Sebastián, para su crédito, no discutió el punto. «Admito los celos libremente. No pretendo que me den ningún derecho sobre su compañía más allá de lo que usted elija ofrecerme». Fue un pequeño intercambio, pero marcó otro punto de inflexión silencioso, prueba de que en lo que fuera que se estuviera convirtiendo este matrimonio, no se convertiría en otra jaula, con un carcelero más amable. Fue en medio de esta frágil y cuidadosa paz donde llegó el desastre. Mabel Goodwin, la doncella de Leonor e hija del mayordomo Carlos Goodwin, había adquirido la costumbre de probar el chocolate de su señora por la noche, antes de servirlo, un hábito nacido de una vieja sospecha, más que de un miedo específico. Una noche bebió de una taza destinada a Leonor y se desplomó en una hora, su respiración superficial, su piel fría al tacto. Sebastián no esperó al médico de la casa. Cabalgó él mismo en mitad de la noche para buscar a un médico independiente del pueblo vecino, un hombre sin vínculos con el Palacio de Peñagris ni con la influencia de Nataniel Mendoza. Mabel sobrevivió, aunque pasaron 2 días antes de que la fiebre cediera y su respiración se estabilizara. Leonor se sentó junto a la cama de la joven durante esos 2 días, sus manos nunca quietas, la culpa y la furia, moviéndose a través de ella en igual medida. «Era para mí», dijo en voz baja la segunda noche cuando Sebastián le trajo té. «No lo he tocado. Alguien en esta casa todavía informa a mi padre. Esto nunca fue un refugio, solo fue otra jaula con mejores muebles. Entonces dejaremos de esperar el permiso de su padre para estar a salvo», dijo Sebastián. Y algo en su voz había cambiado por completo de la calma y cuidadosa cortesía del día de su boda. «Dejamos de esperar y empezamos a contraatacar». Esa noche, con Mabel finalmente durmiendo en paz y la casa en silencio a su alrededor, Leonor llevó a Sebastián a la biblioteca del ala oeste de la Quinta de los Alerces. El escritorio de Eleonora estaba ahora allí, trasladado desde el Palacio de Peñagris en los días inmediatamente posteriores a la boda, exactamente como el testamento de su madre había instruido durante mucho tiempo. Nataniel no había podido negarse al traslado sin levantar una sospecha que no podía permitirse, aunque claramente esperaba que Leonor nunca pensara en preguntar por él antes de que su muerte hiciera la pregunta irrelevante. El escritorio había permanecido intacto en su nuevo hogar durante apenas una semana, esperando una llave que nadie más que Leonor poseía. La llave, ahora curada en la historia de la propia piel de Leonor, giró en la cerradura con un pequeño y definitivo clic. Dentro había un libro de contabilidad escrito en un código privado, docenas de cartas y un retrato de Eleonora Mendoza que Leonor no había visto desde que tenía 15 años. El libro de contabilidad codificado tardó semanas en entenderse y fue Leonor, no Sebastián, quien lo descifró primero. Recordaba de su infancia ayudando a su madre a organizar las cuentas de la casa en tardes tranquilas. Recordaba el hábito de Eleonora de disfrazar cifras reales dentro de entradas domésticas ordinarias. Un pago por velas que en realidad era un soborno, un gasto de lavandería que ocultaba una retirada ilegal del propio fideicomiso de Leonor. Leonor había pensado que esos recuerdos eran inútiles durante 12 años. Ahora se convirtieron en la clave de todo, línea por línea a lo largo de noches que se extendían mucho más allá de la medianoche. Leonor y Sebastián reconstruyeron lo que Eleonora Mendoza había descubierto antes de morir.
que Nathaniel había estado robando sistemáticamente de la herencia materna de Leonor durante años, financiando inversiones fallidas y favores políticos que nunca podría justificar abiertamente y que no podía permitir una auditoría independiente de esa fortuna una vez que el matrimonio de Leonor diera el control legal de la misma. Entonces Sebastián encontró un nombre en el libro de contabilidad que le heló la sangre. Pagos fechados solo meses antes de la desgracia pública de su padre, hechos a un editor de periódico y a un funcionario menor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pagos que se remontaban inequívocamente a Nathaniel Mendoza. Mi padre fue incriminado, dijo Sebastián, su voz plana, con una furia que luchaba por contener. Su padre destruyó a mi familia para eliminar a un testigo. Leonor, agotada y en carne viva por sus propios descubrimientos, malinterpretó su ira como una acusación. ¿Cree que yo sabía esto? Que me casé con usted sabiendo que mi padre había arruinado al suyo. No he dicho eso. No ha necesitado decirlo. Lo veo en su rostro. Mabel Goodwin, recuperándose lentamente en sus aposentos. Lo ve a Pos, lo ve él comparándose, lo ve a Pavel, él había vuelto a toda la casa, insoportablemente protectora con ella. Cuando Leonor le dijo suavemente que descansara y dejara de discutir, Mabel respondió con la franqueza que Leonor había llegado a atesorar en ella. Con el debido respeto, mi señora se casó con un duque y descubrió una conspiración en 15 días. No aceptaré sermones sobre conducta sensata de usted precisamente. Fue exactamente el tipo de risa que la casa necesitaba después de una semana tan aterradora, y Leonor se encontró sonriendo a pesar de todo, agradecida por una doncella que se negaba a dejar que el miedo tuviera la última palabra. No todos los descubrimientos en esa biblioteca en desuso llegaron sin su propio coste. Mientras buscaba en las estanterías cualquier otra cosa que Eleonora pudiera haber escondido, Leonor pasó por una vieja puerta de servicio que se cerró de golpe tras ella. Su cerradura giró con un pequeño y ordinario clic que no significaba nada para nadie más en la casa, y lo significaba todo para ella. El sonido la transportó 12 años atrás en un instante, a una habitación cerrada en el Palacio de Peñagris, a correas de cuero y a la voz tranquila del doctor Baum, diciéndole que el confinamiento era por su propio bien. Su respiración se volvió rápida y superficial. Sus manos no encontraron agarre en una puerta que no se abría. Tenía 15 años y era una mujer adulta, ambas cosas a la vez, y ninguna versión de sí misma podía detener el pánico. Sebastián rompió la cerradura a los pocos momentos de oír su grito, pero no corrió hacia ella como le decía el instinto. Se arrodilló a varios metros de distancia, manteniendo la puerta abierta y visible detrás de él. Habló con una voz baja y firme. Está en la biblioteca de la Quinta Leonor. La puerta está abierta detrás de mí. Nadie la tocará a menos que usted lo pida. No me moveré hasta que usted me lo diga. Se quedó allí paciente e inmóvil durante lo que a ambos les pareció mucho tiempo, hasta que finalmente Leonor cruzó la distancia a ella misma y tomó su mano, eligiendo el contacto en lugar de que se lo impusieran. Sebastián no la atrajo en un abrazo. Simplemente sostuvo su mano y la dejó marcar el ritmo de todo lo que vino después. Y se convirtió, sin que ninguno de los dos lo planeara, en uno de los momentos más íntimos que habían compartido hasta entonces. Por un largo momento ninguno de los dos habló. El fuego en la gran chimenea se había consumido y el libro de contabilidad yacía abierto entre ellos en la pequeña mesa de escribir, sus columnas codificadas, finalmente comenzando a ceder sus secretos después de semanas de trabajo cuidadoso y paciente. Leonor casi le había tomado cariño a la letra apretada y cuidadosa del libro. Había llegado a reconocer en ella la inclinación particular que su madre usaba cuando escribía deprisa, con urgencia, temiendo ser descubierta. No había esperado encontrar el apellido de su marido enterrado en el miedo de su madre. Su primera pelea real como marido y mujer estalló esa noche, nacida no de la crueldad, sino de dos personas heridas, confundiendo el dolor del otro con culpa. Leonor le recordó bruscamente que ella había sido una niña confinada de 15 años cuando ocurrió la desgracia de Guillermo Rojas, impotente para detener nada, impotente incluso para salir de sus propias habitaciones. Sebastián, al oír la verdad de aquello, sintió que la vergüenza reemplazaba a su ira casi al instante. Lo siento, dijo sin reservas, sin excusas. Dejé que mi propio dolor hablara por mí.
Usted no es su padre Leonor, como tampoco los errores de mi padre me pertenecen a mí. Fue la primera vez que uno de ellos se disculpaba con el otro sin esperar nada a cambio, y cambió la forma del matrimonio más de lo que ninguno de los dos entendía aún. Aprendieron en las semanas siguientes que Eleonora había reunido sus pruebas con la ayuda de una joven prima, Violeta Prescott, que había desaparecido de la sociedad 3 años antes en circunstancias que nadie había explicado jamás. Leonor siempre había creído que Violeta la había abandonado por vergüenza. La verdad, cuando finalmente les llegó a través de una cuidadosa correspondencia secreta, era más cruel y más perdonable. Nathaniel había amenazado con procesar al hermano de Violeta por un robo que nunca cometió a menos que ella abandonara España discretamente. Violeta había pasado 3 años escondida en Escocia, llevando consigo una única página de las pruebas codificadas de Eleonora, demasiado asustada para volver y demasiado leal para destruirla. Pensé que al final todos elegían la seguridad por encima de mí, le confesó Leonor a Sebastián la noche que llegó la carta de Violeta. He creído eso desde que tenía 15 años. No todos, dijo Sebastián en voz baja. Ya no. Nathaniel, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, no esperó a ver hasta dónde llegaría la investigación de su hija. Hizo que le entregaran una amenaza privada directamente a Sebastián. Devolver el libro de contabilidad a manos de los Mendoza, permitir que Leonor fuera internada discretamente en un sanatorio privado por el bien de las apariencias y a cambio el nombre de Clara Rojas, recientemente y falsamente vinculado en los periódicos a las pruebas falsificadas contra su padre, sería limpiado por completo. Sebastián rechazó el trato por escrito y ante testigos, aunque le costó una noche del miedo más profundo que había conocido desde que la desgracia de su padre se cernió sobre su familia. Leonor no se enteraría de esa negativa hasta mucho más tarde, y cuando lo hiciera, significaría para ella más que cualquier declaración de amor, dicha directamente a su cara. Ambrosio Prieto había servido a Nathaniel Mendoza durante más de 20 años, falsificando documentos, redactando acuerdos fraudulentos, organizando los confinamientos médicos que habían robado 12 años de la vida de Leonor. También había guardado en silencio y pacientemente copias de cada crimen que cometió en nombre de su empleador, esperando el día en que la utilidad de Nathaniel para él terminara. Ese día llegó en el momento en que supo que el libro de contabilidad de Eleonora había salido a la luz. Ambrosio no podía arriesgarse a que las pruebas llegaran a un tribunal antes de haber asegurado su propia huida. Y así hizo lo que los hombres desesperados en conspiraciones fallidas siempre han hecho. Provocó un incendio. Comenzó en la biblioteca en desuso de la Quinta de los Alerces, en la misma habitación donde el escritorio de Eleonora había permanecido intacto durante una semana antes de que Leonor encontrara la llave para abrirlo, y se extendió con una velocidad que sugería más que un accidente. Leonor, al oír la alarma, no pensó primero en su propia seguridad. Pensó en el libro de contabilidad que aún descansaba en un cajón de esa habitación en llamas, la única prueba que podía limpiar el nombre del padre de Sebastián y exponer al suyo. Entró por el viejo pasadizo de servicio que había memorizado de niña, visitando la quinta con su madre antes de la muerte de Eleonora, y encontró el cajón a través de un humo lo suficientemente espeso como para hacerle llorar. Acababa de cerrar la mano sobre el libro cuando parte del techo se derrumbó detrás de ella y Sebastián, que la había seguido en el momento en que se dio cuenta de que faltaba, la alcanzó a través de la madera, que se derrumbaba con una viga, cayendo con fuerza sobre su hombro. Fue Leonor, no Sebastián, quien encontró la salida oculta recordada de una visita de la infancia 12 años atrás. Fue Leonor quien apoyó el hombro herido de él contra el suyo, quien forzó una puerta deformada e hinchada por años de humedad, quien casi cargó a su marido hasta el aire frío de la noche con el libro de contabilidad aún presionado bajo su capa contra su corazón. No se detuvieron hasta que llegaron a la vieja capilla, al borde de la finca. Largamente abandonadas sus ventanas, rota su altar desnudo la luz de la luna, cayendo en franjas pálidas sobre un suelo en el que ninguna congregación se había arrodillado en una generación. El olor a humo todavía se aferraba a la ropa de ambos. El hombro de Sebastián palpitaba donde la viga lo había golpeado, y las manos de Leonor, cuando finalmente las miró, temblaban con una réplica que había estado demasiado ocupada para notar hasta que el peligro había pasado.
Fue en ese pequeño santuario, en ruinas manchados de hollín y temblando por las secuelas del casi desastre, que Sebastián finalmente le dijo todo lo que había sido demasiado orgulloso y demasiado cauto para decir. «Me casé contigo para salvar Roble de Plata», dijo. «Creía que una finca restaurada podría reconstruir todo lo que la desgracia de mi padre nos había quitado. Tenía la intención de ser cortés y distante, y llamarlo deber porque el deber no pide nada del corazón». Y ahora, preguntó Leonor, su voz apenas por encima del crepitar del fuego moribundo detrás de ellos. «Ahora entiendo que una casa construida sobre tu ruina nos habría terminado de destruir a ambos. No quiero Roble de Plata a costa tuya, Leonor. No he querido eso desde hace semanas, si soy honesto conmigo mismo, y he sido un cobarde por no decirlo antes». No le dijo que era hermosa como si corrigiera algún error que la sociedad había cometido sobre ella. Le dijo en cambio exactamente lo que había llegado a desear: su honestidad, implacable la fuerza en sus manos, que acababa de salvarle la vida, el sonido de su risa, que solo había oído una vez y que había estado persiguiendo desde entonces. La forma particular en que sostenía la barbilla cuando se negaba a avergonzarse de nada. «Busco tu rostro ahora cada vez que sales de una habitación», admitió. «No me casé contigo por esto, pero me doy cuenta de que no deseo imaginar una casa que no te tenga en ella». Leonor, que había pasado tantos años siendo tratada como una carga o una broma, sintió que algo largamente guardado finalmente se liberaba de su control. Su primer beso fue lento, cuidadoso y enteramente por elección propia. Nacido e fido de nada más que de dos personas que se habían elegido mutuamente en medio de una noche en llamas, sin el trato de un padre para explicarlo. En las semanas que siguieron su intimidad se profundizó más allá de ese único momento. Siempre lenta, siempre gentil, siempre guiada por la propia elección de Leonor, en lugar de cualquier suposición que Sebastián hiciera sobre a lo que el matrimonio le daba derecho. Dejó que ella mantuviera la luz de las velas encendida o la apagara como quisiera. Dejó que ella marcara el ritmo de cada paso entre ellos. Y en esa confianza paciente y silenciosa, Leonor finalmente se permitió desearlo a él también, sin miedo, sin prepararse para el rechazo, sin esperar el momento en que su deseo se agriara en asco como todos los hombres antes que él habían prometido que sucedería, si es que algún hombre antes que él se había molestado en prometerle algo. Nataniel, informado por Ambrosio de que su hija y su marido habían sobrevivido al incendio con el libro de contabilidad intacto, comprendió al fin que su cuidadoso plan había fracasado sin remedio. Le hizo una última oferta a Sebastián: la restauración completa de la finca de Roble de Plata, todas las deudas saldadas, un nombramiento gubernamental, el nombre de Clara completamente limpio y una anulación discreta para terminar el matrimonio sin escándalo, con la única condición de que Sebastián firmara una declaración declarando a su esposa mentalmente inestable. Sebastián se negó por escrito y ante testigos, exactamente como se había negado la primera vez, renunciando a la misma recompensa que una vez lo había llevado al altar. Leonor, de pie justo fuera de la puerta del estudio, escuchó cada palabra de esa negativa, y Sebastián no supo que ella había estado escuchando. La investigación formal se convocó en el Palacio de la Audiencia en una mañana gris de otoño, a la que asistieron fideicomisarios, magistrados, periodistas y miembros de las familias Mendoza y Rojas, convocada ostensiblemente para resolver una disputa sobre la gestión de un fideicomiso, pero entendida por todos los presentes como algo mucho más grande. Nataniel había esperado un acuerdo privado y discreto, llevado a cabo entre caballeros a puerta cerrada. No, había esperado que su hija llegara del brazo de su marido, vistiendo un vestido verde oscuro, ajustado honestamente al cuerpo, que realmente poseía, sin velo, sin un cuello alto para ocultar su garganta, su cabello arreglado con sencillez, sin ningún intento de disimular el adelgazamiento en sus sienes. No era una transformación cosmética. Era el fin visible de 12 años pasados disculpándose por existir. Los susurros recorrieron el Palacio de la Audiencia en el momento en que entró. El mismo tipo de susurros que una vez la habían seguido por el pasillo de la iglesia de Santa Cecilia. Esta vez Leonor no bajó la mirada. Había pasado toda una vida siendo observada sin su consentimiento, burlada por un rostro y un cuerpo que nunca había pedido y no podía cambiar.
Había decidido en algún momento entre el incendio y esta fría mañana de otoño que prefería ser observada mientras decía la verdad que escondida mientras cargaba con la vergüenza de otro. Nathaniel había elegido el lugar con cuidado esperando que los rostros familiares del palacio de la audiencia se pusieran del lado de la vieja lealtad en lugar del nuevo escándalo. Había subestimado la rapidez con la que la lealtad se agria una vez que una sala llena de hombres poderosos comienza a sospechar que el acusado podría después de todo este tiempo ser uno de sus propios crímenes esperando salir a la superficie. Leonor entendió esto instintivamente, de una manera que su padre nunca lo hizo. No necesitaba que todos los caballeros presentes la amaran. Solo necesitaba que suficientes de ellos temieran ser atrapados defendiendo a un mentiroso. Nathaniel intentó frente a la investigación reunida presentar a su hija como inestable dependiente de delirios, no apta para gestionar la fortuna que luchaba por reclamar. Leonor respondió a cada acusación no con lágrimas o defensa, sino con pruebas presentadas con la misma precisión cuidadosa que una vez había usado para corregir los libros de los arrendatarios de la quinta. Presentó los informes médicos falsificados del Dr. Vaughan, prueba de años de confinamiento construidos sobre diagnósticos fabricados. Presentó las transferencias bancarias que mostraban el robo sistemático de su propio fideicomiso. Presentó la cláusula de acuerdo falsificada de Ambrosio Prieto, la que estaba destinada a devolver su fortuna al control de los Mendoza en el momento en que Sebastián fuera condenado por un asesinato que aún no había ocurrido. Presentó la página decodificada de Violeta Prescott y la última carta de Eleonora, preservada durante 12 años de miedo por la propia hermana de Nathaniel, doña Beatriz Mendoza, quien finalmente se presentó con el coraje que le había faltado durante más de una década. Presentó la correspondencia de Guillermo Rojas, demostrando que su padre había destruido a un hombre inocente para silenciar a un testigo de su robo. Presentó el propio testimonio de Mabel sobre la taza envenenada que casi le cuesta la vida a una sirvienta inocente. Ambrosio Prieto, viendo el caso derrumbarse alrededor de su empleador, intentó cargar todos los crímenes sobre Nathaniel por completo, solo para que Leonor revelara con silenciosa y devastadora precisión que Ambrosio había guardado copias, privadas de sus propias falsificaciones. Durante años, con la intención desde el principio de chantajear a quienquiera que finalmente heredara el ducado de Peñagris. Nathaniel, acorralado al fin por pruebas que ya no podía desacreditar, perdió la compostura que le había servido toda su vida. Si Eleonora hubiera entregado los papeles cuando se le advirtió, dijo su voz elevándose por primera vez que alguien en esa sala la había oído elevarse, nada de esto habría ocurrido. La sala quedó en silencio ante la admisión enterrada en su propia furia. Presionado más por los magistrados, Nathaniel reveló en un momento de orgullo roto que pasaría el resto de su vida lamentando que había visto a Eleonora caer de esa galería 12 años antes afectada por un sedante que Ambrosio había sustituido por su medicina para el corazón, y había elegido no pedir ayuda. Sebastián no habló por encima de su esposa durante todo el procedimiento. Intervino solo una vez cuando los hombres de Nathaniel intentaron sacar físicamente a Leonor de la sala, interponiéndose entre ellos con una autoridad silenciosa que no necesitaba levantar la voz. Presentó como prueba su propia negativa firmada al último trato de Nathaniel. Prueba de que había renunciado a toda una fortuna en lugar de traicionar a la mujer que estaba a su lado. Mi esposa dijo a la investigación, cuando finalmente se le pidió que hablara y mi igual en cada parte de este asunto. Los magistrados deliberaron solo brevemente antes de ordenar la detención de ambos hombres. Nathaniel Mendoza, que había pasado toda su vida dominando salas, con nada más que la tranquila certeza de su propia autoridad, fue sacado del palacio de la audiencia esposado, mientras los mismos aristócratas que una vez habían cortejado su favor apartaban la cara para no encontrarse con sus ojos. Pensó Leonor mientras lo veía irse, una victoria, extraña y hueca. No alegría exactamente, sino la silenciosa satisfacción de una deuda finalmente cobrada después de 12 largos años de espera. Nathaniel Mendoza y Ambrosio Prieto fueron arrestados antes de que la investigación se levantara, detenidos para un juicio que terminaría en los meses siguientes con Nathaniel despojado de su influencia y Ambrosio sentenciado por falsificación y conspiración. El doctor
Augusto Vaughan perdió su licencia médica y enfrentó un proceso propio por los falsos confinamientos que había autorizado con fines de lucro. El nombre de Guillermo Rojas fue formalmente limpiado de traición, aunque la investigación reconoció con honestidad inquebrantable que había retrasado la revelación de las pruebas de Eleonora por su propio orgullo y cálculo político. Un hombre imperfecto agraviado no obstante, y finalmente se le permitió descansar con su nombre restaurado en lugar de perfeccionado. Leonor recibió el control total y legal de la quinta de los Alerces y de toda la fortuna de su madre. La finca de Roble de Plata fue restaurada no a través de las promesas rotas de Nathaniel, sino a través del simple juicio de la ley ganada en lugar de comprada. En la calma que siguió al juicio, Sebastián le dijo a Leonor claramente que las circunstancias bajo las cuales se había casado con él habían sido coercitivas desde el principio y que entendería y no lucharía si ella deseaba una anulación, una separación legal, ahora que era libre de elegir lo que quisiera. ¿Quieres tu libertad?, le preguntó Leonor. No, dijo Sebastián, pero tu elección debe importar más que lo que yo quiero. Siempre debió ser así. Leonor lo eligió. Intercambiaron nuevos votos en privado en la quinta de los Alerces en la primavera siguiente, sin un padre presidiendo sin periódicos, observando sin dinero cambiando de manos y sin ninguna familia controlando un solo término del acuerdo. Clara Rojas estuvo a su lado bromeando suavemente con su hermano sobre finalmente aprender a bailar sin arruinar los zapatos de nadie. Y Mabel Goodwin declaró con su habitual afecto directo que cualquier duquesa que pudiera sobrevivir a un incendio, un envenenamiento y el juicio de su propio padre en un solo año ciertamente se había ganado una boda tranquila. La sociedad en los meses que siguieron no se volvió repentinamente amable. Algunos todavía miraban fijamente cuando Leonor entraba en una habitación sin ocultar su rostro o su cuerpo. Unos pocos todavía susurraban viejos nombres detrás de manos enguantadas, creyendo que la distancia hacía invisible la crueldad. La diferencia ahora era que ella ya no trataba sus miradas como un veredicto sobre su valía. En 2 años, Leonor le dio a Sebastián un heredero, un hijo nacido con la calma firme de su padre, y a la familia le gustaba decir la inconfundible terquedad de su madre, y lo llamaron Guillermo por el abuelo al que crecería conociendo solo, como un hombre injustamente deshonrado y justamente absuelto. Leonor también estableció un fideicomiso legal para ayudar a las mujeres que habían sufrido confinamientos médicos fraudulentos, como ella financiando procuradores y médicos independientes para aquellas que no tenían la fortuna de un padre, ni la protección de un duque a la que recurrir, solo su propia y duramente ganada comprensión de lo que costaba ser creída. En la noche del primer cumpleaños de su hija Leonor, estaba a la cabeza de una larga mesa en la quinta de los Alerces, siendo anfitriona de una reunión de arrendatarios amigos y familiares. Su rostro iluminado cálidamente por la luz de las velas, su cabello arreglado con sencillez, su marca de nacimiento y sus cicatrices, y cada parte de ella exactamente tan visible como siempre lo había sido. Pensaba a veces en noches tranquilas como esta en la niña, que había sido a los 15 años encerrada en una habitación en el Palacio de Peñagris, diciéndole que su cuerpo y su rostro la hacían indigna de una vida vivida abiertamente. Pensaba en los años pasados creyendo que el amor, si alguna vez llegaba, vendría solo a cambio de silencio, de pequeñez, de gratitud, porque cualquier hombre se hubiera molestado en mirarla. No resentía a esa niña. Simplemente ya no la reconocía y se alegraba de ello. Todavía había mañanas en las que los viejos hábitos afloraban, sin previo aviso, un estremecimiento ante una mano levantada que no significaba nada, una reticencia a entrar en una habitación antes de comprobar que la puerta detrás de ella permanecía sin cerrar. Sebastián nunca comentaba estos momentos cuando llegaban, simplemente esperaba firme como siempre lo había sido, hasta que el miedo pasaba y la mujer en la que se había convertido ocupaba su lugar de nuevo. Sebastián la encontró allí a la cabeza de la mesa, observándola observar la habitación, y posó su mano sobre la de ella de la manera en que la había posado cada noche desde la capilla, sin exigencia, sin actuación, simplemente porque era donde quería que estuviera. «¿Estás pensando otra vez?», dijo. «Siempre», respondió Leonor. «Es una de mis peores cualidades según todos los relatos». «Es sin duda mi cosa favorita de ti», dijo Sebastián, y lo dijo con total sinceridad.
La habían llamado la hija más fea de España. También al final se había convertido en la duquesa más inquebrantable que el país había producido jamás, y ya no necesitaba el permiso de nadie para saberlo. Si la historia de Leonor y Sebastián ha movido algo en ti esta noche, entonces ya entiendes por qué contamos estos relatos y por qué estamos tan contentos de tenerte aquí con nosotros. Si has disfrutado de este viaje a través del escándalo, la crueldad, el coraje y un amor que nunca fue comprado, sino finalmente elegido, por favor, dale a me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y deja un comentario diciéndonos qué momento te impactó más. ¿Fue la llave en el vestido, el incendio en la biblioteca o los votos pronunciados sin un padre observando? Leemos cada comentario y cada uno de ellos nos dice que vale la pena seguir contando estas historias. Tenemos otro duque, otro escándalo y otra mujer que el mundo subestimó esperándote muy pronto. Así que asegúrate de estar suscrito y listo cuando ella llegue. Hasta entonces, gracias por pasar esta hora con nosotros y por creer como nosotros que aquellos a quienes el mundo llama feos, rotos o indignos son a menudo los que resultan ser los más fuertes de la sala. Buenas noches, querido amigo, y nos vemos en el próximo fuego.